19:37 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Estamos en vivo por twitch.tv/like-resistencia, por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Tenemos la noticia particular de la nueva ministra de Educación en España, ¿no? Que particularmente es una persona bastante peculiar porque es una persona que estudió magisterio en España, ¿no? Que estudió lo que sería el profesorado. Pero nunca ejerció particularmente. Se trata de Pilar Alegría, una mujer que estudió el magisterio, que después de estudiar eso tuvo un par de cargos políticos. Fue diputada por Zaragoza, también fue vocal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, secretaria de la organización del PSOE, diputada por Zaragoza nuevamente en 2015, concejala de Innovación e Investigación, concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, delegada del Gobierno de España y actualmente ministra de Educación y Formación Profesional, ¿no? A ver, para una persona que está siendo ministra de Educación, realmente no le veo, más que haber estudiado magisterio, no le veo ningún otro mérito. Pero particularmente no es por su formación en magisterio que ella la han designado como ministra de Educación, sino que es una persona que tiene ciertas ideologías, ciertas formas de pensar bastante particulares, ¿no? Y tiene varias declaraciones que hizo en la prensa que son bastante destacables. Por ejemplo, hablaba sobre la inoculación, sobre las cosas que se inyectan hacia los chicos, y hablaba de que tenía planeado a lo mejor hacer una separación adentro de los colegios, adentro de las escuelas en España, entre los que estaban con ese líquido adentro de su cuerpo y los que todavía por algún motivo no se habían no se le han metido. Claro, no le habían introducido ese líquido en el cuerpo. Particularmente también con los profesores que habían o no habían decidido. Pero, por ejemplo, sí habló de incluir y de hacer un plan para que estén incluidos los que son los MENAs o menores no acompañados en España, ¿no? Estamos hablando de inmigrantes que llegan al país sin sus padres y que una de sus principales preocupaciones, más que de los propios españoles, su preocupación es llegar a esas personas, ¿no? Como política de campaña. Particularmente dice, este curso hemos aumentado el profesorado para que pueda considerarse tras esta pandemia. Es decir, quieren aumentar la cantidad de profesores, particularmente para los menores no acompañados. Y tenemos varias declaraciones que hizo también, porque es muy curioso, porque se preocupa mucho por unas cosas, pero no se preocupa para nada por otras cosas, ¿no? Particularmente hablaba en la entrevista que hizo con el diario El País sobre la perspectiva de género, ¿no? Aplicada a la educación, que esto vamos a hablar un poquito porque está bastante metida, ¿no? La perspectiva de género o ideología de género, o lo que acá se conoce como ESI, que le preguntaban, por ejemplo, si la matemáticas debería tener perspectiva de género, ¿no? Una cosa rarísima, porque para mí la matemática es algo que no tiene absolutamente nada que ver con géneros ni con nada, es cálculos, etcétera. Particularmente ella respondió que Francisco Marcellán, presidente de la Sociedad Matemática, decía que para que España avanzara era necesario mejorar la cultura científica sin dejar de lado la humanística, ¿no? Es decir, no es que hay, por un lado la humanística y por un lado la científica, no, las dos cosas al mismo tiempo. Porque dice que es una evidencia que se han puesto sobre la mesa en el PISA y en el OCDE, que desde los 9 a los 10 años las niñas muestran cierto rechazo y ansiedad hacia las matemáticas. Entonces, para atender a esa situación, buscaban que haya perspectiva de género en las matemáticas para que no sientan ansiedad ni rechazo las niñas hacia las matemáticas, ¿no? Fíjate los niveles de preocupación. Ahora, de otras cosas no se preocupa tanto. Y después hablaba sobre los valores cívicos y éticos. Hacía falta una asignatura particularmente para eso. Y ella empezó a hablar sobre
que las noticias que habían sobre ataques homofóbicos, que dice que España es un país muy homófobo, a pesar de que es uno de los países más gay-friendly que hay en el mundo, especialmente, de hecho, es el país gay-friendly de habla hispana, el mayor país gay-friendly de habla hispana que hay es España, justamente, y de hecho tiene las agendas LGBT al pie del día, y tiene manifestaciones financiadas por el gobierno, por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, particularmente esta mujer considera que una de las principales cosas que hace falta en España es hacer una asignatura de valores cívicos y éticos que tenga orientación anti-homofóbica, etcétera, etcétera, etcétera. Unas cosas que realmente vos te fijás, ¿no? A ver, primero, educación anti-homofóbica, no sé cuánto, perspectiva de género para las matemáticas. Vos decís, ¿y realmente los chicos necesitan esto para poder ejercer, ¿no? su futuro, para poder tener una educación completa? ¿O simplemente se trata de seguir favoreciendo, ¿no?, ideológicamente a ciertos sectores, como por ejemplo podemos ver un montón de mujeres en España que se pasan toda su vida dando conferencias de feminismo en los colegios, que les pagan como 2.000 euros por conferencia para ir y llegar a los colegios, y están los videos, las grabaciones, que literalmente se dedican a decirle a los chicos que son unos machistas por el simple hecho de haber nacido como varones, y que si no se hacen gays y que si no dejan de ser patriarcales, están siendo cómplices de los femicidios. Una locura. Y cuando los chicos dicen, che, pero ¿por qué me estás insultando? Yo me voy de acá. Les dice, no, si vos te vas de acá, sos un machista y sos un homofóbico. Así los trataba una de estas mujeres que cobran 2.000 euros por conferencia en España, ¿no? Y que particularmente está totalmente desamparada, ¿no?, la sociedad española ante estas imposiciones que se hace desde el gobierno para la educación, excepto por justamente el caso particular del PIN parental, que podrás comentarme. No sé si Nico, Horacio, quiero comentarnos un poco de qué es lo que se trata, que se está intentando aplicar en España ante esta realidad tan choqueante que se nos presenta. Bien, vamos por parte, porque creo que hay muchos temas para ir desarrollando. En primer lugar, respecto a qué es el PIN parental, fue un proyecto que presentan desde el espacio de Vox. Particularmente hemos tenido el honor de hablar con nuestros autores, para que los padres o tutores legales del menor puedan excluir a dicho niño de cualquier actividad escolar extracurricular. Es decir, todo lo que está por fuera de la currícula oficial que determina el Ministerio de Educación, entiéndase actividades, por ejemplo, un taller de género, algún tipo de actividad de excursión, cualquier tipo de actividad que no está formalizado entre la currícula oficial, el padre lo puede excluir al menor de dicha actividad, así que no sea compelido en contra de la voluntad de la familia. Y es una forma de recuperar lo que es cierta autonomía y cierta potestad por parte de la familia. En ese sentido creo que es un acto curioso entre los conservadores que más favorece la libertad y la independencia del Estado por parte del padre de familia. Creo que sinceramente es de maravilla. Eso como un punto a considerar. Otro punto a considerar es, yo creo sinceramente, y de hecho he elaborado hoy un pequeño informe que lo trataremos en otro bloque, respecto a que en realidad esos niveles de ansiedad e incluso depresión son muy comunes en las mujeres, algo que es curioso, pero es muy común, más allá de una diferencia natural con el hombre, particularmente con las mujeres de tendencia progresista. Esto es un estudio que sale en Pew Research recientemente, que incluso la mujer progresista tiene más tendencia, por eso se usa con las palabras, a la depresión o la ansiedad. Entonces uno dice, ¿cómo te puede generar ansiedad por perspectiva de género la matemática? Bueno, salvo que seas un pequeño orco de 20 años y que de repente ves que hay ciertas fórmulas que nunca se van a aplicar en tu vida, como el 2 más 2 o el 68 más 1, en general no aplicaría en ese tipo de problemas. Estamos con problemas de conexión. Está bien. Bueno, de todas formas está grabando, así que listo, lo pueden ver por YouTube. No, porque veo que se cayó acá. Sí, no pasa nada. Listo, bueno. Lo pueden ver por YouTube. Volviendo entonces, salvo con estos dos casos específicos en materia de números, en general no causa un nivel fuerte de ansiedad en la matemática. O si lo causase, porque a mí me estresa los números, sí, no tiene que ver con el género per se, sino con esta visión
particularmente con esta cosmovisión totalitaria de ciertas ideologías de querer tocar todos los campos y todas las expresiones educativas, jurídicas, mediáticas, para impregnar en forma transversal dichos postulados. Es decir, si para mí el género es lo que marca la sociedad hoy, el género tiene que estar presente desde la filosofía hasta la ciencia, digamos. Estos son vicios muy comunes en la posmodernidad, con el cientificismo, con el esteticismo, con el moralismo. Estos reduccionismos son propios de las ideologías posmodernas. Entonces, en este sentido yo la entiendo por qué esta mujer plantea lo que plantea. Insisto, es un vicio propio de la posmodernidad, más allá de que ella sea feminista. ¿Lo quieren ver en otro ejemplo? Podemos incluso verlo con las agendas ecologistas que plantean la misma ecuación, de decir, bueno, la ciencia, la matemática, todo ya apuntado con perspectiva ecologista, es decir, bueno, a ver, si tenemos 2 manzanitas, además de explicar que hay 2 manzanitas más 2 manzanitas, explicar también, bueno, cuánto glifosato se utilizó, cuántos animales han perecido para plantar dichos cultivos. O sea, ya con los ejemplos el niño va asimilando cierto tipo de agendas. Cuidado porque son materias de adoctrinamiento constante, porque uno está pensando en la matemática y en el inconsciente empiezan a ingresar estos mensajes. Digo, esto es un tema. Luego hay otra cuestión que ya con esto cierro mi análisis para darle la palabra a Nicolás. Respecto a esta visión de España, ciertamente es cierto que es uno de los países más gay-friendly que hay a nivel habla hispana, digamos. De habla hispana, digamos, porque si vamos a la verdad, pues tenemos países mucho más avanzados. Pienso rápidamente en Holanda, Dinamarca, o sea. A ver, uno podría discutir o no cómo comercializar. Quiero aclarar algo. Cuando se sale de perspectiva de género, yo particularmente, y esto lo toco cuando analizo lo que es Hasbro, o Disney o Netflix, que son como los espacios metacapitalistas que más se han analizado, yo no soy partidario, a partir de lo que he estudiado con gente que es psicóloga, que vayan, entre comillas, homosexualizar a un niño, pero sí hay una tendencia que es superior, que es la siguiente. Está demostrado empíricamente que hoy una persona sin hijos, pensemos 2 amigos convivientes con un caniche toy, generan más impuestos y generan más consumo y producen más para el sistema. O sea, una relación más materialista que un padre de familia con 3 hijos. Y esto es un estudio empírico muy particular que de hecho lo subo hace poco en uno de mis videos, cuando cito las estadísticas y los datos. O sea, generan un tipo de economía mucho más activa que la de una familia promedio. ¿Por qué? Bueno, porque justamente al no tener que proyectar un sistema de inversión a largo plazo, como ahorrar para la educación, como ahorrar para la obra social, como decir, bueno, consumimos lo básico y elemental en la verdulería y no gastamos en salida porque es oneroso. 2 amigos convivientes con un caniche toy se pueden dar ciertos lujos, es decir, bueno, cenamos 3 veces a la semana fuera de casa, viajamos a Italia 2 semanas, se tienen otro tipo de economía. Entonces, el sistema favorece esto, porque claro, más consumo también es más impuestos, digamos. Entonces, hay que ver qué es lo que se busca. En realidad lo que se busca es atomizar el individuo y generar nuevas unidades de consumo y producción. Aclarado está. Yo creo que lo único que tengo para aportar son estos 3 puntos, insisto, no más que esto. Y aprovecho porque el otro día vi un comentario muy particular en YouTube, nos tomamos la molestia de leerlos, que nos tildaban de que nosotros somos los homofóbicos. De hecho, dos cuestiones rápido. Primero, el conservadurismo es lo más diverso que hay en un punto. Hay que leer bien a Russell Kirk. El conservadurismo justamente defiende lo que es la diversidad en cuanto a que cada quien sea acorde a su entidad. Entonces, si uno es padre de familia, no puede ser homogenizado y equiparado a un soltero, a una persona que lleva una vida lasciva. No es lo mismo 3 hijos que 8 hijos. Entonces hay que respetar cada esencia en su entidad. No es lo mismo un argentino que un estadounidense. Entonces por eso creemos, si una persona quiere vivir y una comunidad vive bajo una monarquía sana, no tiene por qué llevarse a punta de pistola más y mejor democracia. O sea, el conservador defiende la tradición. Entonces el conservador defiende la diversidad. No es lo mismo un hombre que una mujer. Aquí es donde vemos que realmente somos los que defendemos la libertad de ser, porque lo que se está generando con estas agendas de la diversidad cultural es todos son exactamente lo mismo, son todos banderas multicolor, y lo que se excluye es lo que genera dolor y sacrificio en términos de Byung Chul Han, la sociedad paliativa. Por ejemplo, el padre de familia, la mujer que quiere dar a luz, genera dolor, genera sacrificio, genera una vida que no es glamorosa, una vida que no es erótica, por lo tanto se la excluye del sistema. Lo que se incluye es todo lo que pueda ser consumido, el niño hipersexualizado y el adulto infantilizado. No hay edad, no hay sexo,
no hay nacionalidad, son todo lo mismo. Es lo mismo un estadounidense de 15 años que una brasilera de 30. Lo que importa es que todos consumen igual y que todos piensen igual. Y cuando todos piensen igual es porque nadie está pensando. Eso es como un punto. Y segundo, no nos tienen de homofóbico, porque de hecho yo no puedo ser homofóbico si hasta tengo amigos que dicen ni de izquierda ni de derecha, o sea que soy lo más abierto que hay a escuchar a gente con dudosas tendencias, nada más. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.